Bueno, retomamos donde lo habíamos dejado. Llegamos con esa aparición del capitalismo digital, donde las nuevas tecnologías, y especialmente Internet, tienen un peso muy grande. Y si en el siglo XIX y en inicios del siglo XX habían aparecido grandes fortunas que crearon empresas que tuvieron una posición de monopolio o que establecieron oligopolios en ciertos sectores emergentes, y basta citar, pues, por ejemplo, el caso de Henry Ford en el sector del automóvil, Carnegie en el siderometalúrgico de Estados Unidos o Rockefeller en los hidrocarburos. Pues en la actualidad, pues, podemos comprobar ejemplos de esto mismo. Bueno, ¿a quiénes cabría señalar? Y en cierto modo, pues, relacionado con determinadas empresas. Tenemos el caso de Steve Jobs, vinculado a la informática, pero también a la telefonía móvil. Ya de todos modos, el caso de Steve Jobs ya le veremos en un documental. Porque de todas maneras hay que señalar una cosa, y es que también viene a estar presente en algunos de estos personajes, y es que se han convertido en gurús de la tecnología. Es decir, que en buena medida pues vienen a ser también admirados, como si fueran una suerte de estrellas, también pues por la capacidad que tienen de sacar nuevos productos tecnológicos con un carácter incluso revolucionario. Bill Gates ha sido, pues, digamos, el que mejor ha ejemplificado a estas figuras, y el que más que de manera más evidente nos ha mostrado, pues, cómo, aprovechando, digamos, unas circunstancias emergentes, él aprovecha un nuevo sector económico, un nuevo campo, y consigue una posición, pues, prácticamente de monopolio. Y es que en los años 80 él observa que dentro del campo de la informática, y más concretamente del hardware, pues él tendría que competir con muchas empresas, con algunas ya existentes, como en el caso de IBM, y otras que estaban empezando a emerger, como el caso de Apple con sus ordenadores Macintosh. Así que piensa que mejor que fabricar estos productos, ¿por qué no desarrollar los programas informáticos que les permitieran funcionar? Y piensa que, claro, pues había que acercar la informática a los usuarios y que no hubiera que tener, pues, altos conocimientos de la informática para poder utilizar dichos aparatos en los hogares. Desarrolla, por tanto, los sistemas operativos, inicialmente el MS-2 y luego ya posteriormente el Windows, desarrollando, pues, también a su vez diferentes aplicaciones de ofimática para usos diversos. Claro, esto va a hacer, pues, que tenga una posición, digamos, de ventaja en el mercado, y salvo los productos de Apple, pues prácticamente todos los ordenadores de casa pues venían a utilizar dichos productos, porque, bueno, pues en realidad también es verdad que se emplea, pues, software libre que puede descargarse desde internet o que se puede utilizar directamente libre. No obstante, pues, a diferencia de Steve Jobs, Gates sí que estuvo, pues, un paso por detrás a la hora de ver el potencial que tenía la telefonía móvil, y digamos que se subió, pues, al carro, digamos, ya demasiado tarde. A su vez, también Bill Gates, y al igual que otros multimillonarios,
con el fin, digamos, de mejorar su imagen pública, aunque digamos que también pudiera ser pues, por propio interés personal, llevó a cabo pues, una importante labor filantrópica. También empezó a estar presente pues, en foros internacionales, dejando su voz en cuanto a sus ideas políticas y en especial en relación al desarrollo sostenible. Pero de todos modos, pues en la actualidad su figura, digamos que está puesta en la picota, ha gozado de un importante descrédito porque estuvo vinculado a la figura de un multimillonario norteamericano, dueño de un fondo de inversión llamado Brian Epstein. Él, pues, fue protagonista de un importante escándalo sexual con abusos y prostitución de menores, en la que estuvieron pues, vinculados importantes personajes de manera directa o indirecta. Aparte de Bill Gates, pues, si no recuerdo mal, también estuvo relacionado con su figura el príncipe Andrés de Inglaterra, el hermano del rey Carlos III. Y bueno, y el caso es que de todos modos, pues Brian Epstein falleció en prisión en unas circunstancias bastante extrañas, todo hay que decirlo. Y pues todavía pues todo el asunto relacionado con su figura pues sigue en los tribunales. Bien, bueno. Tenemos el caso de Steve Jobs, tenemos el caso de Bill Gates, tenemos el caso de Mark Zuckerberg, uno de los pioneros en las redes sociales. Y si bien ya con anterioridad existía Twitter, él creó la red social Facebook, que luego pues, ha sido ejemplo de otras, siguiendo digamos un modelo. El hecho de que una persona contara con su propio espacio personal, que permitía ser dietario, incluir fotografías, pero sobre todo, digamos, pues relacionarse de manera pública con otras personas, lo que se vienen a denominar, digamos, como amigos. También creando pues, grupos que vinculan a personas con determinados intereses, etcétera, etcétera. Bueno, el éxito de Facebook pues, le permitió convertirse en multimillonario y también pues, ampliar su negocio también dentro del propio campo de las redes sociales. Así pues, viendo de todos modos pues, que había una red social que rivalizaba con él, Instagram, pues decidió adquirirla y actualmente pues Facebook forma parte de un grupo digamos más amplio que se denomina como Meta. Bueno, aunque digamos que su figura era bastante discreta hasta no hace mucho tiempo, también Zuckerberg inició digamos pues una campaña pues buscando mejorar su imagen pública, tratando de aparecer como alguien más accesible y hasta prácticamente nada pues no se ha involucrado en política, financiando ya últimamente, pero de manera digamos más activa la campaña electoral de Donald Trump el año pasado. También digamos pues en base a sus propios intereses personales. Por la desregularización que tiene su red social, algo muy común a cualesquiera otras, pues tiene pendiente una multa multimillonaria de la Unión Europea. Multimillonaria quiere decir que tiene que pagar pues, más de 900 millones de euros. La calderilla. No tanta calderilla porque ya de todas maneras se estaba diciendo al actual presidente de los Estados Unidos que intercedería por él ante las autoridades comunitarias. Porque claro, es pagar la multa o cerrar el espacio, cerrar la red social en Europa. Bueno, luego...
Y luego ya pues tenemos el ejemplo de Bezos. Bueno, Jeff Bezos fue uno de los pioneros en la venta por internet, ya existía con anterioridad la venta por catálogo y la teletienda, digamos que venían a ser los precedentes, el hecho de que uno no tuviera que acudir pues, físicamente a un comercio a adquirir algún producto, pero también van a surgir algunos portales especializados en ventas por internet, como el caso de eBay, que sobre todo pues, vendía productos de segunda mano. A través de su empresa Amazon, Bezos empezó a vender libros, pero con el paso del tiempo la empresa se fue abriendo a vender todo tipo de artículos, incluso también empezó a abrir tiendas físicas. También pues buscando, digamos, diversificar su negocio, pues también tiene una empresa aeronáutica que provee servicios a la NASA y también a otras agencias espaciales para que se puedan emplear cohetes y lanzar satélites al espacio. Bueno, os he mencionado a estos cuatro. ¿A quién echáis de menos? El nombre está bien, pero no es Jeff o Jeffrey. Bezos. Es que Jeffrey es un acrónimo. A lo mejor está mal. ¿No? Aquí viene Jeff o Jeff. Jeff Bezos. Jeff. Bueno, ¿a quién echáis de menos de estos? Pues al de Google, por ejemplo, que no sé quién es. Y ahí los más, ¿no? Y hay uno más. Bueno, no, si de tonto no tiene un pelo. Bueno, de todas maneras, claro, ¿por qué es conocido? Bueno, independientemente de su comportamiento por un tanto extravagante, que de todas maneras en ocasiones pues viene a estar presente también entre ciertos magnates. Lo cierto es que en buena medida pues ha sido visionario de muchas cosas. Y que le ha permitido pues en la actualidad también, pues aparte de convertirse en una persona muy influyente en la política, también en la persona más implicada. Bueno, una de las primeras empresas de éxito que él mueve es una empresa pues, que permitía y permite en la actualidad realizar pagos por internet. PayPal. El éxito de PayPal le va a permitir también invertir en otras empresas y crear otras nuevas. Por un lado, va a destacar su papel en la aeronáutica con la empresa SpaceX. Y luego, por otro lado, en el sector del automóvil, pero no digamos en la manera tradicional, sino digamos especializándose en un producto en concreto que acaba teniendo pues
no solo éxito, sino que además se convierte en un modelo de referencia también para otras empresas ya existentes. Porque al fin y al cabo pues, se encarga de que su empresa desarrolle automóviles eléctricos que cuentan con los mejores avances tecnológicos. Se trataba de Tesla. Bueno, se trataba y se trata. Bueno, la fortuna de Elon Musk le va a permitir comprar la otra gran red social que existe en la actualidad, el antiguo Twitter, conocido actualmente como X. Digamos que la inversión no si se compara en rentabilidad con otras empresas, pues aparentemente no parecía que esto fuese algo viable. Es decir, que podía parecer que Elon Musk gastaba mucho dinero en algo, aunque quizás pues, no fuese a ganar tanto dinero a posteriori, pero digamos que esto le va a permitir ganar más visibilidad, con lo cual pues su figura pública vinculada también a la política y al campo de los negocios pues le va a hacer estar todavía aún más presente y potenciando al resto de sus empresas. Bueno, estos digamos, por lo menos a mi juicio, que serían pues, los 5 personajes más destacados que podemos, digamos, pues equivaler a esos otros grandes magnates de la segunda revolución industrial, multimillonarios con una posición destacada en sus sectores, incluso en una situación monopolística, y que ejercen pues, también una enorme influencia social, convirtiéndose de todas maneras pues, también en figuras públicas que llegan incluso pues, a estar presentes en la cultura popular. Al fin y al cabo, pues sobre Steve Jobs se han estrenado varias películas, acerca de la creación de Facebook también existe una, y bueno, y con respecto a Musk, pues sí que apareció como un personaje invitado en la serie de televisión Los Simpsons. El otro que tiene también aeronáutica es Bezos. ¿Quién es el que tiene también? Bezos. Bezos, digamos, pues que es el segundo gran proveedor de la NASA en la actualidad. A mi juicio, yo creo que su aproximación, pues precisamente a candidato republicano en las elecciones del 24 y actual presidente de los Estados Unidos, pues en parte se debe pues a que, claro, el principal competidor de Musk es Bezos, y digamos que llevarse mal con el presidente, con el poder, digamos, actualmente que atesora, pues no es lo más conveniente para él. Bueno, cambiando de tema. Hay que señalar que actualmente el fenómeno de las migraciones es un fenómeno que se desarrolla a escala global. Evidentemente, con anterioridad al siglo XXI, al siglo XX, incluso también al siglo XIX, antes de que tuviera lugar la revolución de los transportes, pues ya existían las migraciones. Porque al fin y al cabo el ser humano prácticamente desde que apareció en el continente africano, pues ha tenido un afán en trasladarse de un sitio a otro para mejorar su vida, bien por mera supervivencia o bien esperando pues, mejores expectativas, cuando no incluso por mero afán aventurero. Bien.
Pero claro, en la actualidad, ¿qué hay que señalar? Pues, ¿por qué tienen lugar estas migraciones? Bueno, pues ¿de dónde hacia dónde tienen lugar estas migraciones? Pues fundamentalmente tienen lugar desde el tercer mundo y los países denominados como en vías de desarrollo, hacia los países del mundo occidental, hacia los países desarrollados. Bueno, ahí tenéis de todos modos las direcciones hacia dónde tienen lugar pues dichos flujos, sumando también, digamos, que el hecho de que aparte de la propia proximidad geográfica hay que tener en cuenta de que en muchas ocasiones, por relaciones históricas y culturales, ciertas comunidades de inmigrantes se han dirigido hacia unos países concretos. Así, por ejemplo, estaría el caso de los migrantes procedentes de la India, Pakistán, Bangladesh, que preferiblemente prefieren marchar o han preferido marchar hacia el Reino Unido. Algo semejante es lo que ha sucedido con aquellos que emigraron desde Jamaica hacia Europa. También lo hicieron hacia las Islas Británicas, a diferencia de, por ejemplo, lo que ha venido a suceder con aquellos que emigraron desde la República Dominicana o desde aquí, que preferían pues marcharse, o si no a Estados Unidos, pues a España o a Francia, respectivamente. ¿Por qué tienen lugar estas migraciones? Pues las razones económicas vienen a ser las más destacadas. Los bajos niveles de vida y la enorme desigualdad socioeconómica que hay en sus lugares de origen, pues lleva a estas personas a migrar. Aunque digamos pues que el futuro que se pudieran encontrar pudiera ser pues bastante incierto. Incluso pues a edades muy tempranas, con jóvenes que deciden emigrar siendo menores de edad.
Pero no viene a ser la única causa, porque al fin y al cabo los conflictos que existen en el mundo, las guerras, las persecuciones de carácter político, étnico, religioso, etcétera, etcétera, pues llevan a que las personas se desplacen y por tanto se marchen a otros países y no necesariamente teniéndose que convertir en refugiados que habitan en campos en los países cercanos. Claro, pues todo ello pues ¿a qué ha llevado? Bueno, pues a que evidentemente pues haya habido pues consecuencias en los países de origen y consecuencias en los países de destino. ¿Cómo vendrían a ser? Pues tanto en unos lugares como en otros pues hay consecuencias positivas y consecuencias negativas. Nosotros, digamos, podemos pensar en las que podemos visibilizar en un país como este. Porque aunque hay inmigrantes que se marchan al extranjero, digamos que su perfil es muy diferente de aquellos inmigrantes que se han establecido en España y también aquellos que se denominan como de segunda o tercera generación, es decir, sus descendientes, que ahora pues en los medios de comunicación se les denomina como personas racializadas, cosa que a mí me parece un término de lo más funesto, porque me parece que sería pues digamos diferenciar a las personas por una condición étnica, cuando al fin y al cabo pues todos vendríamos a tener los mismos derechos que están presentes en la Constitución. Bueno, eso digamos de todas maneras es muy bueno. El caso, digamos, es que esas consecuencias nosotros lo podemos visibilizar, digamos, en países como este, donde hay una sociedad más diversa y multicultural, pero al mismo tiempo, pues, los brotes de racismo y de xenofobia son más que evidentes, aparte de la aparición de guetos. Luego también estarían las consecuencias económicas, que por un lado pues permiten a las economías de los países occidentales crecer, ya que cuentan con mano de obra disponible en un contexto de bajo crecimiento demográfico o incluso un crecimiento vegetativo negativo, al tiempo que eso se suma al envejecimiento de la población. Es decir, que un país como este pues ve cómo su población aumenta cuando cada vez hay menos nacimientos. Pero luego también pues hay que sumar que precisamente ese aumento de la mano de obra disponible pues hace que haya pues precisamente una precarización en el trabajo. No es que sea, digamos, pues culpa de los inmigrantes que llegan, pero la abundancia de mano de obra pues hace que esta sea cada vez más barata, que la situación de los empleos sean cada vez más precarios, etcétera, etcétera. Bueno, esto, digamos, para nosotros es visible. Pues estos hechos, o también pues la
la falta de suficientes servicios públicos dentro de ciertos sectores de la administración, como podría ser la sanidad, como podría ser la educación, a tiempo que de todos modos pues el Estado pues recauda más ingresos, porque claro, más trabajadores, pues ¿qué es lo que pasa? Pues se cobra más del impuesto sobre la renta, luego evidentemente pues si estas personas consumen, pues del IVA se va a recaudar más dinero, etcétera, etcétera. Bueno, pero en los países de origen, ¿qué consecuencias creéis que hay? Esto ya nos cuesta más imaginarnos. Bueno, pues en estos países que veis, de todas maneras, unos de color naranja, otros curiosamente de color verde, pues como quienes se marchan son fundamentalmente varones en edad de trabajar y sobre todo jóvenes, la pirámide de población se desequilibra. Va a haber más mujeres que hombres y va a haber más niños y ancianos en dichos países. Además, se verá su fuerza de trabajo principal. Porque de todas maneras, en estos países muy comúnmente las sociedades son tradicionales, la mujer no se ha incorporado al mercado de trabajo y por tanto pues eso hace que haya un desequilibrio en los empleos, al tiempo que esto favorece la aparición de una economía sumergida, es decir, que desempeñen empleos, pues precisamente niños, de trabajo infantil, sea muy habitual en esos países del tercer mundo. Estas circunstancias, digamos, que se acentúan aún más por precisamente esas migraciones masivas. A todo ello, pues también se suma la sensación de desarraigo. Al fin y al cabo, los que se han marchado, pues no están en contacto con sus seres queridos, con sus amistades, con su familia. También de todos modos, pues en sus lugares de origen, pues sienten esa pérdida, especialmente, os podéis imaginar que las personas mayores y los niños. De todas maneras, pese a esas consideraciones negativas, también las hay positivas. Por un lado, están las remesas de divisas que se envían desde el extranjero, que con el cambio favorable pues suponen una inyección de capitales en esos países. Y luego, por otro lado, hay que tener en cuenta de que si en un país como este hay un claro estancamiento demográfico por la bajísima tasa de natalidad, en esos países lo que hay es una explosión demográfica por las elevadas tasas de natalidad que se han sumado al descenso paulatino de la mortalidad en dichos países. Claro, el saldo migratorio negativo, pues precisamente ha permitido que las consecuencias de esa presión demográfica sean menores. Os he señalado que se ha marchado una parte destacada de su fuerza laboral. Pero claro, eso también evita que el paro se dispare en esos países. Así que, digamos, pues eso vendría a ser las dos consecuencias negativas, perdón, positivas de dichos procesos migratorios. La llegada de capitales procedentes del extranjero en forma de remesas y por otro lado, ese, digamos, desahogo ante el enorme crecimiento de la población que están teniendo dichos. Bueno, sobre los problemas medioambientales.
Bueno, pues viene a ser pues, uno de los grandes problemas que existen en el mundo en la actualidad, porque a diferencia, digamos, de los conflictos políticos, sociales, que existen en el mundo, pues aunque vivamos en una sociedad globalizada, los problemas medioambientales afectan a todo el planeta por igual. Y el problema medioambiental por excelencia, y en el que evidentemente afecta a toda la Tierra, es el cambio climático. El cambio climático ha tenido lugar por el calentamiento de la atmósfera, aumentando la temperatura media del planeta, y eso pues qué consecuencias ha tenido, independientemente de que nosotros pensemos de que bueno, de que si los inviernos no son tan fríos y que los veranos son cada vez más cálidos, pues eso también pues ha provocado que los fenómenos meteorológicos sean cada vez más extremos, y que fruto pues precisamente de ese calentamiento global, los glaciares de las cordilleras montañosas y de los pueblos se estén derritiendo. Ya están, digamos, pues comentando que dentro de 2 o 3 años los hielos perpetuos que había en el polo norte en verano van a desaparecer por completo. ¿A qué es debido el cambio climático? Pues es debido a las emisiones de un gas que se encuentra en la atmósfera, el dióxido de carbono, el CO2. Este gas, producido por los organismos vivos cuando respiran, pero también por los procesos de combustión, es el que causa el efecto invernadero. Bien, ¿por qué tiene lugar el efecto invernadero? Bueno, pues hay que tener en cuenta cómo funciona la atmósfera con respecto a los rayos del sol. Bueno, a lo mejor lo puede explicar mejor ahí que yo, pero bueno, en un taller científico. Pero bueno. Los rayos del sol llegan al planeta y entonces pueden suceder varias cosas. La luz se puede ver reflejada en alguna superficie y volver a salir con la pérdida de energía correspondiente fuera de la atmósfera. Porque al fin y al cabo, pues,
Las radiaciones solares son absorbidas por la propia atmósfera terrestre, puede verse reflejada en una superficie como puede ser, y ahí es, digamos, mucho más sencillo que sobre cualquier otro material, pues sobre el agua de los mares y océanos, o sobre los casquetes polares, etcétera, etcétera. Bueno, la luz solar puede ser absorbida por la propia atmósfera, pero también por la propia superficie terrestre. Al fin y al cabo, el suelo se calienta, el agua también. Pero los rayos solares pueden verse, digamos, rebotados sobre la superficie y debido a la densidad del aire, pues pueden, digamos, volver a rebotar. Así tiene lugar el efecto invernadero. Llamado así, pues, porque, digamos, la sensación que tenemos es como la que nos podemos encontrar, pues justamente sobre, bueno, bajo un invernadero, en el interior del mismo. Al fin y al cabo, daros cuenta, imaginaros un día de verano, de tormenta, todo se nubla, hace mucho calor, la temperatura quizás no haya subido mucho, pero tenemos una sensación de bochorno terrible. Pues bien, el dióxido de carbono es una molécula más densa del aire, más densa que las partículas del nitrógeno y del oxígeno, que constituyen pues más del 97% del gas de la atmósfera. Bien, si aumenta el tanto por ciento de dióxido de carbono en la composición de la misma, entonces el efecto invernadero se va a acentuar y por tanto la temperatura de la Tierra va a ir en aumento. Claro, el efecto invernadero también lo puede causar pues otro tipo de gases. El vapor de agua condensado de las nubes también provoca este efecto. Pero claro, ¿qué es lo que pasa con las emisiones de las fábricas, de los automóviles, de las calefacciones? Pues esas emisiones de CO2 también se mezclan con vapor de agua, resultando pues un gas todavía si cabe aún más denso. Y esto es lo que permite también hablar de otros problemas medioambientales. Bueno, pues otros problemas medioambientales son la lluvia ácida, que es la mezcla del vapor de agua con otras sustancias contaminantes, como pudiera ser el plomo, el mercurio, el azufre, etcétera, etcétera. Y claro, por fruto de la condensación, pues el agua y todas estas sustancias provocan lluvias en las que se va a mezclar el agua líquida con esas sustancias contaminantes, teniendo lugar la lluvia ácida. ¿Y qué es lo que provoca la lluvia ácida? Bueno, pues problemas de salud en los organismos vivos, la contaminación de las aguas, el deterioro de edificios e infraestructuras, etcétera, etcétera. También está la acumulación de residuos
esa diferenciación mayor que tenemos en la actualidad con los residuos, pues independientemente de que se busque el reciclaje de los mismos y su separación para evitar los efectos contaminantes, se debe también a que cada vez se produce mayores cantidades de basura y por tanto el espacio disponible para su gestión y acumulación viene a ser el mismo, no va en aumento. Claro, pues esto de todas maneras supone muchos problemas y no solo en las proximidades de las áreas urbanas. Daros cuenta de que, entre otras cosas, en el Océano Pacífico, la acumulación de plásticos llega incluso a la aparición de islas. Y claro, pues ¿qué pasa con los plásticos? Pues que se degradan muy despacio, pero eso no quiere decir que, por ejemplo, una botella de plástico, pasados 5 años, siga teniendo la misma forma de plástico, sino que se ha ido descomponiendo materialmente. Se van a formar, por tanto, microplásticos, que claro, van a ser ingeridos por peces, crustáceos y todo tipo de especies marinas. Y claro, si pasa a estos animales, pues luego ¿a quién va a pasar? También a nosotros. Bueno, pues luego otros problemas y que no aparecían ahí por, digamos, falta de espacio. También está. Es la aparición del smog en las ciudades. Una neblina tóxica fruto de las emisiones contaminantes y que provoca, entre otras cosas, el aumento del denominado como ozono troposférico. El ozono troposférico pues, nos causa pues, problemas en la salud, nos causa problemas respiratorios, nos irrita los ojos y las partes sensibles del cuerpo, incluso pues aquellos que tienen pues, problemas relacionados con las alergias, pues el smog digamos que lo viene a acentuar todavía más. Bueno, el ozono de todos modos es una molécula formada por 3 átomos de oxígeno. Es, por tanto, una molécula que tiene carga eléctrica. Si lo respiramos nosotros, pues evidentemente nos va a sentar mal. Pero el ozono también es bueno. Pero claro, no a nivel de superficie, sino en la capa elevada de la atmósfera donde se concentra más. Esa capa de ozono lo que permite es filtrar las radiaciones ultravioletas. Pero claro, las emisiones contaminantes han llevado, y aunque se ha frenado en parte, a la destrucción de la misma. La destrucción de la capa de ozono pues, ha provocado pues, que las radiaciones ultravioletas sean más intensas. Eso hace pues, que, entre otras cosas, la gente tenga problemas en la piel, independientemente de que, digamos, pues, se queme al sol con mayor facilidad. Sino que puede llegar a provocar cánceres de piel, aparte también de problemas en la vista. También cabe señalar los vertidos tóxicos, contaminando las aguas de los ríos, de los lagos, de los acuíferos, de los mares y océanos, ya sea por accidente o ya sea deliberadamente. Nosotros cuando pensamos en un vertido contaminante, pues casi lo que se nos viene a la memoria es una marea negra, como la del Prestige, que vino pues un accidente,
en un buque petrolero, en un oleoducto, en una plataforma petrolífera, pero esos vertidos de todas maneras pues son más comunes, digamos, los que vienen a realizarse de manera habitual y de manera deliberada. Bien, digamos, pues para evitar gastos, precisamente reducir el impacto ambiental, o bien, pues digamos, por una búsqueda, digamos, de evitar subterfugios dentro de la legislación que pudieran tener los países. Bueno. También están los procesos de deforestación y de desertificación. La deforestación es la pérdida de la masa forestal y esta se debe a múltiples circunstancias. Se debe al cambio climático, pero también se debe a los incendios forestales y sobre todo pues, a la mano del hombre, que sobreexplota la superficie con el fin de construir infraestructuras, de disponer de nuevos espacios agropecuarios. Claro, el grado máximo, debido pues, a la sobreexplotación de la masa forestal, también por la propia explotación de los bosques, es la desertificación o pérdida de la capa del suelo fértil. También, pues evidentemente, el cambio climático tiene una gran importancia en este proceso, pero sobre todo pues la sobreexplotación de los suelos por parte del ser humano, especialmente por inadecuados usos agrarios, pero también debido pues, a otro tipo de actividades económicas, pues llevan a que el suelo deje de ser fértil y se convierta pues, literalmente en un desierto. También está la pérdida de la biodiversidad, con especies animales que han desaparecido y otras que están en peligro de extinción. Todo ello, pues curiosamente, sumado a un hecho, y es que hay especies que cada vez están más en contacto con el ser humano, que se han convertido en plagas, en parte por haberse introducido fuera de su hábitat, en parte también, digamos, pues por los cambios que han tenido lugar, sus alteraciones en el medio ambiente, que han llevado pues incluso pues, a que ciertas especies que nosotros asociamos a los entornos rurales pues estén cada vez más presentes en los entornos urbanos. Así, por ejemplo, pues ¿qué podemos citar? Pues que cada vez, digamos, están más presentes en las proximidades de las ciudades, pues especies como el conejo, el jabalí, el córzol, las gaviotas, las cigüeñas, etcétera, etcétera. Todo ello, pues, frente a la presión que tienen otras especies debido a la destrucción de su hábitat, pero también a la caza y pesca sin control. Bueno, pues de todos modos eso ha llevado a la adopción de políticas medioambientales en buena medida también como respuesta a la presión de la sociedad civil. Y que no solo pues, ha conducido a que determinados países
hayan ido adoptando medidas, digamos, por su cuenta, sino también a que se hayan alcanzado acuerdos internacionales. Siendo el más destacado de todos ellos el Protocolo de Kioto. Bueno, el Protocolo de Kioto ya en su origen tenía bastantes limitaciones y el hecho de que haya sido pues, incumplido reiteradamente pues viene a remarcar precisamente el mismo. Al fin y al cabo lo que pretendía era la reducción de las emisiones de CO2 a la atmósfera con el fin de evitar el cambio climático. Pero aún así, y aún dándonos cuenta de que se había firmado ni más ni menos que ya en 1997, hay que señalar una cosa pues, muy simple, y es que antes del Protocolo de Kioto no había nada, no había ningún tipo de compromiso internacional al respecto. A todo ello hay que sumar el papel de las ONGs las organizaciones no gubernamentales que tienen una actitud, digamos, de denuncia y de concienciación pero no solo de cuestiones medioambientales, sino también de cuestiones sociopolíticas. Cabe citar, pues, por ejemplo, los ejemplos a nivel internacional de Greenpeace, de WWF, pero también con respecto a este tipo de cuestiones sociopolíticas, pues la importancia de Amnistía Internacional o el papel de Intermon Oxfam, porque al fin y al cabo las ONGs pueden desarrollar, digamos, pues esas actividades de denuncia y concienciación, pero también políticas, digamos, activas, que buscan, digamos, pues suplir precisamente pues suplir, digamos, las carencias que pudiera tener un país a la hora de atender a aquellos más necesitados. En los países desarrollados pues serían los colectivos vulnerables. Y luego ya pues en los países del tercer mundo y en vías de desarrollo pues precisamente a esos sectores amplios de la población que viven por debajo del umbral de la pobreza. Luego ya de todos modos pues en el caso de España pues a quienes cabría mencionar, estando también esas ONGs presentes en España, pues cabe citar pues, el caso de Ecologistas en Acción, también cabe señalar el caso de Cáritas Diocesana. Bueno, aquí tenéis de todos modos pues, el emblema por excelencia de Greenpeace, el Rainbow Warrior. El buque original de todos modos pues, fue hundido, si no recuerdo mal, por los servicios secretos franceses, cuando estaban llevando a cabo ensayos nucleares en la Polinesia. Bueno. Actualmente cabe señalar el peso de las nuevas ideologías que vienen de todos modos a romper con algo que existía con anterioridad en la primera mitad del siglo XX y en los siglos anteriores,
Y esto en parte de todos modos lo hemos visto en relación a los problemas medioambientales. Hay una demanda de sectores muy importantes de la sociedad y al fin y al cabo la defensa del medio ambiente no solo digamos que se convierte en una denuncia sobre una problemática que existe, sino que también se convierte en una cuestión ideológica. Porque al fin y al cabo, ¿qué era lo que se defendía? Pues que se desarrollaran políticas activas al respecto. Al tiempo que también, digamos que se defendía una serie de cambios también sociales y en las costumbres que permitieran o que permitan mejorar la situación medioambiental. Bueno, hasta cierto punto, pues que incluso se puede decir que lo ecológico y lo sostenible vende. Al fin y al cabo, pues es algo que tienen en cuestión las empresas, saben que hay un mercado, digamos, interesado en productos de este tipo y claro, pues, ¿con qué nos podemos encontrar? Pues con productos, digamos, que van en esa línea. Es decir, prendas realizadas con algodón reciclado, con materiales reciclados, productos de la agricultura verde, etcétera, etcétera. Bueno, pues dicho esto, pues cabe señalar el papel de las nuevas ideologías. Uno de los cambios sociales y políticos que han tenido lugar en la segunda mitad del siglo XX y que, a diferencia de los principios del liberalismo, del marxismo, que lo que defendían, digamos, eran un modelo de sociedad que englobaba todos los ámbitos, al fin y al cabo, pues más hablaba de la cultura, de la economía, de la sociedad. Sin embargo, aquí nos encontramos pues con ideologías que señalan unos problemas muy concretos relacionados con ámbitos muy determinados y que defienden, digamos, pues soluciones también de carácter político, pero también un mayor compromiso social. Vendrían de todos modos pues estas nuevas corrientes ideológicas pues a relacionarse también con las nuevas corrientes de la izquierda que se han venido a desarrollar en la segunda mitad del siglo XX y también en el siglo XXI. Y digo de izquierdas porque daros cuenta, porque precisamente aquellos sectores, digamos, más derechistas, más conservadores o relacionados con los actuales partidos y tendencias de ultraderecha, pues digamos que a quienes acusan a otros de ser comunistas, de ser marxistas. Bueno, sí que lo hacen, pero claro, se manifiestan pues en contra pues de las reivindicaciones del movimiento LGTBI, de las reivindicaciones ecologistas, de las reivindicaciones feministas, etcétera, etcétera. Es decir, de las reivindicaciones y políticas que precisamente están vinculadas a estas nuevas ideologías. Bueno, de entre todas estas ideologías viene a destacar el feminismo. Bueno, el feminismo tiene pues como predecesor al sufragismo
de la primera mitad, o más bien de inicios del siglo XX y finales del siglo XIX. Claro, en el periodo de guerras y ya desde luego que tras la Segunda Guerra Mundial, en las democracias occidentales el derecho al voto fue reconocido para la mujer y constituyéndose por tanto el sufragio universal como algo, digamos, digno de su nombre, no algo solamente permitido a los varones. Pero tras alcanzar el derecho al voto, ¿qué era lo que le quedaba a la mujer? Pues muchas otras cuestiones, ya que en muchos ámbitos pues, se encontraba en una situación de desigualdad con respecto al hombre. Va a aparecer lo que de todas maneras se ha venido a denominar la segunda ola del feminismo, y entre sus figuras, digamos, pues las ideólogas más destacadas, pues las tenéis aquí en imagen. Bueno, para vosotros y vosotras, pues es más conocida Simone de Beauvoir, aunque en Estados Unidos es más reconocida Betty Friedan. Bueno, de Simone de Beauvoir, pues cabe señalar pues, también su posición como filósofa vinculada con el existencialismo. Al fin y al cabo, pues ella fue pareja de Jean-Paul Sartre. Pero de todas maneras se constituyó, pues, no solo en Francia, sino también en los países occidentales, la ideóloga referente del feminismo, especialmente por medio, digamos, de un ensayo, El segundo sexo. Bueno, si Simone de Beauvoir desarrolla sus principios desde el campo de la filosofía, Betty Friedan fue psicóloga y socióloga, y lo que va a hacer, digamos, va a ser emprender diferentes estudios sobre diferentes ámbitos, tratando pues de todos modos buscar una explicación a los problemas que pudiera tener generalmente la mujer. Su obra más destacada va a ser La mística de la feminidad, y claro, pues ella, digamos, que buscaba explicación, digamos, a problemas tales como la depresión, la ansiedad, el alcoholismo, porque ella, digamos, pues observa que muchas amas de casa norteamericanas eran alcohólicas. También todo aquello relacionado con el sexo, bien por una falta de apetito sexual o justamente lo contrario, las tendencias suicidas, etcétera, etcétera. Luego además, pues se trataba de una mujer que muy habitualmente estaba presente en los medios de comunicación, también en la televisión, pues siendo pues habitualmente pues una figura que también era reconocida por su faceta de polemista.
Bueno, las reivindicaciones del feminismo están presentes en el Día Internacional de la Mujer, cada 8 de marzo. ¿Y qué reivindicaciones pues vienen a ser? Ya digamos, habiendo dejado al margen el reconocimiento del derecho al voto. Bueno, pues llevan a cabo pues denuncias acerca de la situación en la que se encuentran las mujeres en el tercer mundo y también dentro de ciertos colectivos vulnerables. Bueno, pues estarían pues fundamentalmente las reivindicaciones en materia laboral y de derechos. Así, pues eso ha obligado a que se hayan desarrollado políticas inclusivas. Y bueno, pues estas han venido a ser, pues, visibles dentro del campo de la política, pero también, digamos, pues se ha llevado también a otros ámbitos, especialmente pues, en el caso de la alta dirección empresarial. Al fin y al cabo, pues cuando estamos pensando en los consejos de administración de una empresa, ¿en qué estamos pensando? Pues en que la casi totalidad son hombres. Podemos pensar que claro, que esto no es exactamente así, porque hay mujeres empresarias que son dueñas de sus empresas. En el caso de España, pues nos pueden venir a la mente algunas de ellas. Pero claro, pero una cuestión es esa y otra cuestión es que si en el Consejo de Administración pues hay 12, 15, 20 personas, pues la casi totalidad son varones. Bueno, ¿qué otras reivindicaciones pues vienen a estar presentes? Pues evidentemente el control de la maternidad viene a ser pues, una reivindicación del movimiento feminista. Lo cual incluye pues, el reconocimiento del derecho al aborto y también el hecho de poder pues, adquirir y acceder libremente a métodos anticonceptivos. Al fin y al cabo, pues en un país como este, que esto pues al fin y al cabo pues, vino después, digamos, de tiras y aflojas. ¿Qué sucede con la píldora del día después? Quiere decir que donde te la daban otros que no. Pues antes alguien iba al médico y estaba pensando de que el médico, pues dependiendo de si sabía el levanto con el pie derecho o con el izquierdo, pues te la podía recetar. Ahora, pues simplemente pues una persona va a la farmacia, la compra y punto. Y digo una persona. Puede comprar un hombre o puede comprar una mujer. Lo que pasa es que al principio aún así había farmacias que se negaban a dar. Ya, había farmacias pues, que se negaban y eso no lo podían hacer, porque se trata de una medida discriminatoria. Claro, pues evidentemente pues esto ha venido a ser pues, una de las reivindicaciones fundamentales dentro del movimiento feminista. Pero también, digamos, pues han venido a desarrollarse pues, otras
otras demandas que se han ido visibilizando con el paso del tiempo. También está presente, y esto ya más en la actualidad, la denuncia del patriarcado social. Al fin y al cabo, pues, sociedades como la nuestra, pues, perviven, digamos, pues, las costumbres tradicionales, porque de todas maneras, digamos, ligeramente cambiadas con el tiempo, en la cual, pues, existe una posición de dominio o de superioridad del hombre sobre la mujer. Al fin y al cabo, pues esto viene a ser algo que estaba presente en todos los sistemas tradicionales. Los adultos sobre los jóvenes y el hombre sobre la mujer. Así que al fin y al cabo, en una sociedad que se supone que es igual, las mujeres tienen los mismos derechos por ley que los hombres y tienen el mismo acceso al mercado laboral, pues evidentemente, pues socialmente es denunciable, y esto lo señala el movimiento feminista, pues precisamente esas situaciones donde se visibiliza el llamado patriarcado, que lleva también, pues, en la actualidad, pues, la denuncia de los denominados como micromachismos. ¿Sabéis lo que es un micromachismo? Bueno, pues os doy un ejemplo muy simple. Va alguien como yo, pues conduciendo por la carretera, y se encuentra pues con un vehículo que va despacio, que conduce de manera indecisa, y yo me va pensando, es una señora seguro. Eso es un ejemplo de micromachismo. Bueno, también puedes decir, mira, es un yayo, es un abuelo. No, eso también lo digo. Bueno, Que además de micromachista eres edadista también. Entonces, también. Cada vez soy menos edadista. Por razones obvias. Bueno. No, porque de todas maneras pues existen las fobias sociales. De todas maneras pues uno viene de todos modos a decirse que uno es superior al resto, pues remarcando pues los defectos o posibles defectos de los demás. Claro, se habla por ejemplo pues ya de edadismo, de gordofobia también, pero es que viene a ser algo que ya estaba presente hace mucho tiempo, que prácticamente desde siempre, que al fin y al cabo pues las afirmaciones de superioridad hacia los demás pues venían a ser una constante. Los jóvenes hacia los mayores hacia los jóvenes también, pero luego pues todo tipo de defectos físicos pues también eran señalados, pero claro, eso también va parejo también con otras actitudes, machistas, racistas también. Mala educación. Mala educación sobre todo. La mala educación, pues evidentemente aquellas personas que son machistas o racistas pues ya lo tienen, digamos, Lo tienen todo. lo tienen de serie. Tienen todo, ya. Pero al fin y al cabo pues eso también, digamos, va marcado también con ese otro tipo de actitudes. Bueno. Que al fin y al cabo pues también vienen a señalarse pues el papel que pudieran tener las mujeres dentro de los medios de comunicación, en el arte. Al fin y al cabo, pues, por ejemplo, pues el movimiento feminista señala por un lado pues la escasa o nula presencia de mujeres artistas en los museos, que curiosamente es inversamente proporcional al número de representaciones de desnudos femeninos que nos podemos encontrar precisamente en los museos de Bellas Artes. Bueno, un ejemplo muy curioso de esa denuncia de cómo están presentes las mujeres en los medios de comunicación de masas es por medio del denominado como test
de Bechdel. Bueno, esto era una afirmación que estaba presente en un cómic norteamericano, pero que al fin y al cabo, pues con el tiempo se ha convertido en un elemento evaluador, que viene pues a determinar cómo se representan a las mujeres en una película, en una serie de televisión. También puede, digamos que podría estar presente en otros ámbitos como en el de los videojuegos. Y claro, pues si cumple positivamente con el test de Bechdel, entonces tiene que aparecer 2 o más personajes femeninos con nombre. Que ellas hablen entre ellas y que su tema de conversación no sea sobre un hombre que pudiera ser, pues por ejemplo, su marido o su pareja sentimental. Claro, si retrocedemos atrás en el tiempo, o si nos atenemos a ciertos géneros cinematográficos como son pues, las películas de artes marciales o el western, pues el cumplimiento de este test sería, pues el incumplimiento sería más que numeroso. Pero claro, en el 2020, vino a decir que de todas las películas ganadoras del Oscar en ese año, es decir, hace 5, solo el 49% pasaban el test. Cosa que estaba presente también en las películas que estaban nominadas a mejor película. Bueno, a su vez, yo por ir acabando por hoy. Dichas nuevas ideologías estuvieron presentes en las reivindicaciones del mayo del 68. Bueno, del mayo del 68 francés se señala pues, que fue una revolución la cual pues esta pues al final digamos no condujo a nada porque todo se quedó tal y como estaba y que aquellos que habían participado pues al final se convirtieron en integrantes del sistema y del orden social. Yo creo que de todos modos esto es un tanto injusto. Porque al fin y al cabo, pues estas personas que pudieron participar en esos movimientos estudiantiles que dieron origen al mayo del 68, pues eran jóvenes, luego con el paso del tiempo pasaron a formar parte de las instituciones y de movimientos y partidos políticos, y esas reivindicaciones que estuvieron presentes en el mayo del 68 pasaron al campo de la política y del activismo social, y no limitados, digamos, a un círculo muy concreto. Bueno, si acerca del mayo del 68, pues esta, digamos, que comenzó como una revuelta estudiantil. La falta de respuesta a las reivindicaciones de los alumnos de la Sorbona de París llevó a que tuvieran lugar manifestaciones y protestas, incluso pues, a la ocupación de espacios en la universidad. Hecho pues que llevó pues, al gobierno del presidente Charles de Gaulle a reaccionar. En primer lugar, pues reprimiendo a los estudiantes por la fuerza, tratando de evitar la amenaza de huelga por parte de los sindicatos, y por otro lado, emprendiéndose pues, una movilización masiva en París de partidarios de su figura. Digamos que eso pues, le permitió permanecer en el poder, pero al año siguiente terminó
terminó dimitiendo. Bueno, de todas maneras, independientemente de esto, ¿qué era lo que reivindicaban los estudiantes? Bueno, pues repetían consignas, digamos, vinculadas a movimientos de izquierdas desvinculados de los partidos socialistas y comunistas de la época. Es decir, que repetían consignas vinculadas al trotskismo y al maoísmo, pero también, y digamos, pues con lemas tan curiosos como el de ser realista pide lo imposible, o que la playa está debajo de los adoquines. Pues estas reivindicaciones en las que se señalaban pues, los derechos de la mujer y la igualdad social, y también pues, las reivindicaciones pacifistas y ecologistas, estaban entre las demandas de los estudiantes. De hecho, pues también mostraron una actitud bastante independiente frente a aquellos que buscaron instrumentalizarles. El propio Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir acudieron a las manifestaciones y fueron expulsados de la misma. Bueno, se van a visibilizar las demandas pacifistas de hecho, pues aunando intereses propios del ecologismo, pero también del pacifismo, pues va a haber un rechazo al empleo de la energía atómica, ya que no solo, pues digamos, que se rechazaba el empleo de armas nucleares y el desarrollo de dicha arma, sino también la creación de centrales nucleares, por la peligrosidad por la potencial peligrosidad de las mismas. También está presente el movimiento LGTBIQ+, o bueno, yo lo tengo puesto como LGTB+, al fin y al cabo, pues de todas maneras, claro, las demandas del colectivo homosexual, ya sea de gays y de lesbianas, sumado de personas transexuales, pues han sumado pues también las de otras personas con orientaciones sexuales alejadas de la heterosexualidad. Y ahí, digamos, pues el baile de siglas, que bueno, de todas maneras, pues en ocasiones incluso pues genera polémicas y ciertos, digamos, y ciertos chistecitos que, digamos, pues son inevitables. Por lo menos de más crudo en Estados Unidos. Sí, Por lo que ha dicho Claro, porque de todas maneras, claro, cuando se consiguen ciertos derechos, pues eso, digamos, que no son una cuestión de algo que vaya a perdurar, digamos, ya por siempre. Porque al fin, pero es que no solo, digamos, con las demandas de dicho movimiento, del feminismo, del ecologismo o de minorías étnicas y sociales. Al fin y al cabo, ha habido países en donde se ha reconocido el derecho al voto y que luego se han convertido en dictaduras. Así que, ¿por qué no va a pasar precisamente una cuestión como esa? En España, sin más lejos, en el 32 se votó la mujer. Bueno, tenemos estos casos.
también las reivindicaciones. De minorías étnicas y sociales. Claro, porque esto de todos modos es algo que forma parte también de los programas de las Naciones Unidas, pero no se nos puede escapar, pues por ejemplo, pues precisamente las demandas que tuvieron lugar en Estados Unidos con figuras tales como Martin Luther King, por la situación de discriminación en la que se encontraba la población negra, la población afroamericana en Estados Unidos, ya que hasta la década de 1960 no se acabó con el segregacionismo. Al fin y al cabo, pues se reconocían los derechos de dicha población como ciudadanos libres, la esclavitud ya no existía, pero se les mantenía separados del resto de la población, en escuelas y en todo tipo de espacios públicos. Bueno, como muestra de ello, pues tenéis aquí a dos personajes, digamos, pues que se pueden vincular precisamente a estas nuevas ideologías. Tenéis a Joschka Fischer, que fue uno de los líderes del Partido Verde en Alemania. Los verdes alemanes han sido, pues, en relación al ecologismo, aquellos que han tenido un papel político más destacado en los últimos años. Son aquellos que han logrado, pues, no solo una mayor representación en las instituciones, sino que además se incorporaron a puestos en el gobierno. Fischer incluso llegó a ser vicecanciller. Harvey Milk en Estados Unidos fue quien más ha visibilizado las reivindicaciones precisamente del colectivo homosexual en los Estados Unidos, y de hecho pues fue la primera persona que se reconoció públicamente como homosexual en alcanzar un cargo político. Él, que formaba parte de la comunidad del barrio de Casco, digamos, pues la comunidad homosexual, digamos, más visible en los Estados Unidos, digamos, pues sería el equivalente a un Choca de Madrid, aunque evidentemente pues con más arraigo en el tiempo, pues se acabó convirtiendo, pues, en una suerte de concejal de distrito, precisamente del barrio de Castro en San Francisco. Él, de todas maneras, pues fue asesinado al poco tiempo porque claro, pues su antecesor en el cargo, digamos, que no estaba precisamente de acuerdo con perder su cargo y se vengó de él. Bueno, y ya con esto pues lo vamos a dejar.